En la década de 1960, Guayaquil experimentó un rápido crecimiento económico y demográfico gracias al auge caucatero, lo que generó una mayor demanda de educación superior. Y es donde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil se funda en 1962 por la Arquidiócesis de la ciudad, con el propósito de brindar educación superior de calidad en un entorno católico. Por lo tanto, en 1965, la UCSG, como se la conoce, aún estaría en sus primeros años de funcionamiento, buscando establecer su presencia y consolidar su infraestructura con el trabajo del arquitecto Alamiro González. El edificio principal de la universidad refleja la importancia de la educación superior y la identidad católica en la sociedad guayaquileña, probablemente porque reflejan las tendencias de la época y las influencias modernistas y racionalistas. Para esto tendríamos que conocer un poco más sobre quién es Alamiro González. Entonces, por favor, Fausto, ¿podrías ayudarnos con esto? Claro, Sebastián. Alamiro González Valdebenito, graduado de la Universidad Católica de Chile con honores en arquitectura, se destacó por su enfoque innovador y su compromiso con el diseño sostenible. Su trabajo se caracteriza por una fusión única de formas contemporáneas y elementos tradicionales, enraizados en la historia cultural y geográfica de Chile. El edificio principal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil representa una síntesis entre la funcionalidad contemporánea y la cultura e historia de Ecuador. El arquitecto incorpora elementos arquitectónicos distintivos de la cultura del país, como el uso de los materiales locales y técnicas de construcción tradicionales reinterpretadas de manera contemporánea. Y ya habiendo comentado un poco sobre el autor, me gustaría compartir con ustedes también unos datos de la obra. Bueno, tal como se lo plantea en arquitectura renacentista, los directivos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil actúan como mecenazgo sobre el arquitecto Alamiro González, encargándole varios proyectos como el edificio principal de la Universidad Católica o el aula magna. Este proyecto se da entre 1964 y 1965, está ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el kilómetro 1,5. Es un edificio administrativo de oficinas, contiene una planta baja libre, la superficie cubierta es de 1.454 metros cuadrados y tiene una altura de 4 pisos. Luis, ¿tú podrías comentarnos un poco sobre la fachada principal del edificio y cómo se resuelve formalmente? Sí, por ejemplo, yo te podría hablar de las fachadas. Por ejemplo, en el Renacimiento, los palacios eran edificaciones que reflejaban el poder y la influencia de los señores burgueses. Una de sus características principales era la presencia de sillares desde la planta baja, variando su detalle a medida que iban ascendiendo. Este concepto ha sido reinterpretado de una forma distinta, donde se emplea detalles desde la parte superior a la inferior, siendo una planta libre en el edificio principal de la Universidad Católica, lo cual se observa una planta baja con una altura mayor en comparación con los otros pisos superiores, una característica común entre la arquitectura renacentista. Además, el uso de sus celosías en la planta superior aporta un toque moderno a la estructura clásica. Por otro lado, el diseño tripartita del edificio principal divide la estructura en tres partes, cada una de sus diferentes jerarquías. Esta disposición no solo organiza visualmente el edificio, sino que también utiliza distintos materiales y orden. Además, la función que en el centro se encuentra todas las autoridades importantes de la universidad y a los lados se lo utiliza para servicios como clases, etc. El arquitecto renacentista Andrea Palladio es conocido por su perfeccionismo en la simetría y en el equilibrio visual. En la fachada del edificio podemos ver cómo se repiten los módulos simétricos, creando una armonía visual desde cualquier ángulo, una clara influencia de los principios de Palladio. Aunque la doble fachada del edificio puede dificultar la apreciación de algunos detalles, la presencia de una cornisa que sobresale sugiere la influencia renacentista en la división de niveles, proporcionando orden y jerarquía. Además, la verticalidad de las columnas en el edificio de la universidad es un rasgo distinto del diseño renacentista. La disposición simétrica de
Estos elementos arquitectónicos no solo añaden estabilidad y equilibrio, sino que también refleja valores estéticos de la época. Claro, la fachada posterior del edificio se caracteriza por su estructura geométrica simple y funcional. Las líneas rectas y las formas cuadradas o rectangulares son predominantes. En esta fachada es común encontrar ventanas distribuidas de manera uniforme, lo cual refleja una planificación orientada a la funcionalidad y la iluminación natural de los interiores. Las ventanas suelen ser grandes para maximizar precisamente la entrada de luz natural. Por otra parte, los materiales predominantes en la fachada suelen incluir concreto, vidrio y acero. Estos materiales son típicos de la arquitectura moderna, conocida por su durabilidad y capacidad para crear estructuras de gran escala. En la fachada posterior, también son muy notorios los accesos secundarios que se encuentran en los laterales, además de el acceso principal que se encuentra en el núcleo. Sebastián, háblanos un poco acerca de lo funcional de este edificio. Por supuesto, el edificio principal se construye a partir de ejes que se expanden generando una curvatura. Estos ejes son los que limitan los espacios del mismo, dando paso a las aulas, auditorios y oficinas respectivas. A su vez, estos espacios se desarrollan a lo largo de pasillos, logrando una amplia circulación tanto horizontal como vertical, generando entrada de luz natural y reduciendo el uso de energía. Con esto podemos concluir en que el edificio principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil destaca sus cualidades renacentistas en sus elementos y espacios arquitectónicos para así facilitar y ayudar a la función y el rol universitario, logrando representar un paradigma de la arquitectura moderna en Ecuador.